Hola queridos hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Acá en mi casa, también resguardando un poco todo lo que ha pasado esto del coronavirus y estas nuevas ideas también de poder tener este tipo de estudios y predicaciones a través de videos. Gracias a Dios estamos con mi familia bien, hemos, nos hemos resguardado en lo más que podamos eh, el estar en casa, ¿verdad? Así que contento de poder hacer este tipo de estudios bíblicos a través de videos y poder contar un poco, ¿no es cierto? Y hablar un poco de la palabra de Dios, de poder estudiar juntos de ella, ¿ya? Así que lo que yo tenía preparado para las escuelas dominicales que venían tenía relación con liderazgo, ¿ya? Así que tuvimos que cambiar un poco, dado la contingencia, cambiar un poco el formato, hacer otro tipo de estudio bíblico eh, y poder, ¿no es cierto?, a través de este video poder eh, hacer un estudio bíblico distinto que tiene que ver con la iglesia, que tiene que ver con el trabajo de la iglesia. Asimismo, quiero mandarle un saludo a todos ustedes, especialmente a los que están resguardados, a los que están en estos días eh, de cuarentena. Espero que se hayan cuidado, espero que los que hayan podido no ir a trabajar y quedarse en sus casas puedan tener ese resguardo, ¿ya? Eh, vamos a estar estas 2 semanas hasta, como les decía el otro día, hasta el 31 de marzo y ese miércoles 1 de abril nos vamos a juntar por primera vez en, en el día de oración, ¿ya? En un culto de oración. Así que esperando que podamos tener paciencia, ¿no es cierto? Porque el estar encerrado no, se requiere harta paciencia también. Y, eh, y que podamos interactuar también con motivos de oración para que estemos orando, estén también atentos a cualquier llamado a la oración que haya a nivel nacional también, así como lo hicimos el día de ayer, y que podamos estar juntos orando también por toda esta peste que nos está viniendo. ¿Ya? Así que vamos a ir al estudio bíblico, espero que tenga una oración ustedes también, para que podamos juntos aprender de la palabra de Dios, para que Dios también siembre en nosotros y ponga esa semilla, ¿no es cierto? Y pueda darnos sabiduría realmente para poder estudiar. El material que voy a usar para poder hacer estos estudios bíblicos está en el material bíblico que tiene LifeWise, que es un material que usa mucho la Iglesia Bautista. Yo lo conocí en el seminario y de ellos trae este tema. eh, Pónganse de acuerdo unos con otros, ¿ya? Y está centrado en Génesis capítulo 13 del 1 al 12 y Romanos 12 del 16 al 18 y del 15 el 5 al 6, ¿ya? Voy a buscar en mi Biblia, voy a sacar, voy a ocupar esta Biblia, que es la Biblia Plenitud. Eh, el tema general de este estudio, ¿no es cierto? Habla un poco del orgullo, habla un poco de este mal que afecta también a las iglesias, ¿no es cierto? Y en donde no podemos nosotros permitir que el orgullo nos domine y trabaje en nosotros, ¿verdad? No debemos dejarlo actuar el orgullo en la iglesia, en nuestras vidas como cristianos, ¿ya? Porque el motivo de nuestra vida como cristianos es glorificar a Dios, ¿no es cierto? Y que Dios nos edifique y podamos ir creciendo en esa edificación. Y lo que vamos a estudiar hoy día es la realidad de los desacuerdos, porque hay una realidad existente en los desacuerdos que podemos tener dentro de la iglesia también, y buscar en segundo lugar la solución a estos desacuerdos, y vamos a entregar una palabra en los fundamentos para el acuerdo.
¿Ya? El texto clave está en Filipenses capítulo 2, verso 2. Dice así: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. La realidad de los desacuerdos. En Génesis capítulo 13, del verso 1 al 7, dice así, en la versión 1960. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, y él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Y sigue diciendo la lectura. También el Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. ¿Ya? Entonces, si usted tiene la oportunidad de mirar en un mapa, ¿no es cierto?, dónde estaba Sodoma y Gomorra, y dónde les pasó esta circunstancia, ¿no es cierto?, en donde se dice en primera instancia de que los pastores de Abraham y los pastores de Lot entraron en conflicto entre sí. ¿Ya? Pero había algo antes que nosotros debemos tomar en cuenta también, que es que ellos tenían muchas posesiones, ¿ya? Y el hecho de tener muchas posesiones les significó a ellos que creciera este conflicto. A lo mejor personalmente entre Abraham y Lot no había un problema, sino que la Biblia nos señala, ¿no es cierto?, que que los pastores de ellos empezaron a tener problemas, ¿ya? Y eso fue un factor, ¿no es cierto?, ver el hecho de que sus empleados, ¿no es cierto?, tuviesen esa clase de problemas, en donde tenían muchas posesiones y a lo mejor cada uno de ellos quería tener más posesiones que el otro, y por ahí podría haberse dado ese problema. Un problema común que nosotros vemos hoy día también eh, entre las personas, ¿no es cierto?, que son ambiciosas, que son orgullosas y no quieren dar su brazo a torcer también en muchas circunstancias, personas que desean, ¿no es cierto?, más cosas materiales y por apariencia muchas veces se desean ese tipo de cosas. Entonces, usted sabe que Dios a nosotros nos hace desprendernos de aquellas cosas que no necesitamos y que pueden llevar nuestro corazón, ¿no es cierto?, a fijarnos en aquellas cosas más que en el Dios que nos provee. Así que, pensando en eso un poco, ¿no es cierto?, en esta historia, se crea este conflicto, ¿no es cierto?, entre los siervos de Abraham y los siervos también de Lot, ¿ya? Ese es una realidad. Nosotros no podemos esconder en los desacuerdos, no podemos decir que no existen, porque sí existen los desacuerdos, ¿ya? Es una realidad dentro del mundo y es una realidad también dentro de nuestra iglesia. No los podemos esconder. Así que, pero sí podemos enfrentarlos de otra manera, poder enfrentarlos de una manera distinta, de una manera más cordial, que podamos llevar y podamos quedar contentos todos también, ¿ya? Así que no podemos esconder esta realidad, ¿no es cierto?, que pasa también dentro de nuestras iglesias. Pero nosotros como creyentes, como hijos de Dios, aún en estos tipos de conflictos, tenemos que buscar también la solución para los conflictos, ¿no es cierto? Entonces sigue diciendo el texto del capítulo 13, desde el verso 8 al 12.
Dice, entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Usted conoce el corazón de Abraham, ¿no es cierto? Como siervo fue llamado amigo de Dios, Abraham. Y era un hombre muy manso. Y era un hombre que por mucho que se le buscara el conflicto o por mucho que le trataran de buscar, como cuando a uno le buscan lo malo y dice, si me buscan me encuentras, y uno puede explotar el común de las personas, pero Abraham tenía un espíritu distinto, un espíritu muy apacible, muy quieto y muy cordial. Y en este desacuerdo que hubo, él dice hoy día, ¿no es cierto?, le dice a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No es cierto? Lot era su sobrino, pero eran hermanos, ¿no es cierto?, porque son del mismo pueblo, y le da la alternativa a Lot de poder buscar y de poder elegir. Cuando yo quiero solucionar un problema, ¿no es cierto?, no debo ser de las personas que imponen la solución, porque no sería tampoco grato, no sería bueno de que nosotros impusiéramos también la, la solución, ¿no es cierto? Esto es así y esto debe darse, sino que muchas veces alguien decía por ahí, eh, hay que perder para ganar. Y Abraham fue una de estas personas que a mi opinión, él perdió para ganar. ¿Ya? Si bien es cierto, él le dio a Lot elegir, y usted a lo mejor se imaginaría la cara de Lot al, al, al ver que Abraham, su tío, le da a elegir donde él quiere, y él seguramente vio este valle hermoso que había, lleno de verde, y que me imagino yo que había mucha naturaleza y que estaba muy cerca del mar y que a lo mejor tenía todo tipo de alimentos, no le iba a faltar. Y donde él eligiera, el lado contrario iba a elegir a Abraham. ¿Ya? En esto de buscar una tierra buena para vivir. Y es así donde, ¿no es cierto?, Lot se aparta de Abraham, busca su propio camino, y así también Abraham se aparta y busca también su propio camino. Cuando se quiere buscar la solución a los problemas, ¿no es cierto?, se debe ir primeramente con humildad. Hay que ir con humildad y aceptar muchas veces que el otro gane. Cuando yo acepto que el otro, entre comillas, gane, estoy también ganando yo, porque le pongo fin al conflicto. Le pongo, coopero, ¿no es cierto? Cedo, como se dice, ¿verdad?, en psicología, ceder para que se pueda terminar el conflicto. Y aquí vemos a un hombre, ¿no es cierto?, que cedió, dejó a su sobrino ir donde él quisiera, y él tomó otro camino para que pudiese calmarse este revoltijo que se había hecho, ¿no es cierto?, este conflicto que se había hecho, que no sabemos más detalles del conflicto. Y eligió el camino que él mismo, ¿no es cierto?, determinó que era el lado contrario que iba a elegir Lot. ¿Ya? Le dice, ¿no está toda la tierra delante de ti?, le dice Abraham a Lot. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. ¿No es cierto? Y ahí alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar. Después vemos a Lot metido, ¿no es cierto?, enredado dentro de estas ciudades
malignas, por decirle un nombre, estas ciudades sucias, ¿no es cierto?, de Sodoma y Gomorra. Y a lo mejor él podía haber evitado entrar a esas ciudades, podría haberse alejado un poco más, haber tomado la llanura, ¿no es cierto?, y haberse alejado un poco más, pero quizá le resultaron en un inicio atractivas de poder convivir en medio de esta gente. Yo creo que podría haber tomado una buena opción, ¿ya? Pero la decisión de Lot lo llevó, ¿verdad?, a vivir y a estar en peligro él y su familia dentro de una de las ciudades más pecaminosas que nosotros encontramos en la Biblia. Y Abraham, ¿no es cierto?, se fue hacia el lado contrario, eh, encontrando, ¿no es cierto?, tranquilidad, pudiendo expandir mucho más a su familia. Dice que Abraham acampó, dice al final del verso 12 del capítulo 13 de Génesis. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Aquí vamos a hacer un alto y hacerles unas preguntas. ¿Qué aspectos de la forma en que encaró Abraham el conflicto le parecen a usted más importantes? Hágase esa pregunta, por favor, y anote su respuesta. Ya después usted tiene la oportunidad de retroceder el video y escuchar la pregunta de nuevo. La segunda pregunta: ¿qué errores debemos evitar de la forma en que actuó Lot? ¿Ya? Para mis alumnos de escuela dominical, estas son las preguntas. ¿Ya? Vamos a responderlas y de alguna forma también, pero yo me gustaría que respondiera sus propias respuestas. ¿Ya? Vamos a buscar en nuestras Biblias Romanos capítulo 12, verso 16 al 18 y el capítulo 15 del verso 5 al 6. Dice la palabra del Señor, Romanos 12, del 16 al 18. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pablo, hablando, ¿no es cierto?, a la iglesia en Roma, a los romanos, les habla un poco justamente de esto. A lo mejor, y como es, ¿no es cierto?, sabido que en varias cartas, sobre todo en Romanos y puntualmente en Corintios, habían conflictos dentro de la iglesia, en las cuales Pablo tenía que intervenir, tenía que de alguna forma dar solución a esto, y les escribe esta carta, ¿no es cierto?, en Romanos, y les habla de esta unidad que debía haber en unos y otros. Debía haber una unidad, ¿ya? ¿Y por qué era importante? Porque debía expandirse la obra del Señor en todas partes, ¿ya? Debía crecer la iglesia por todos lados, y era preciso que aprendieran, era preciso que pudieran trabajar juntos, unánimes entre vosotros, no altivos, ¿ya? Muchas veces nosotros creemos que la mejor solución para dar solución, valga la redundancia, a los conflictos es a través de la imposición, ¿no es cierto? Siendo altivos, mirando muchas veces hacia abajo o hablando con voz fuerte, con voz dura muchas veces, ¿no es cierto? Hay personas que tienen carácter fuerte, y no mirando al otro con humildad, ¿no es cierto? Dice, asociándonos con los humildes. Pablo de alguna forma le estaba diciendo: a ustedes les falta humildad. Para enfrentar los conflictos les falta humildad. Deberían, ¿no es cierto?, asociarse con los humildes. Porque alguien que se asocia con gente humilde termina siendo humilde y no altivo. No seáis sabios en vuestra propia opinión.
¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que nuestra opinión es válida, nuestra forma de pensar es la correcta, es la válida, sabiendo que estamos lejos, ¿no es cierto?, de actuar como Dios quisiera que actuemos, de forma inteligente, ¿no es cierto?, tomando esta humildad, tomándola con humildad. No paguéis a nadie mal por mal. Puntualicemos esto, no paguéis a nadie mal por mal, ¿no es cierto? Nosotros como seres humanos estamos hechos para hacer eso, pagar a alguien mal por algún mal que nos hicieron, ¿verdad? Eh, pero la palabra del Señor aquí dice, procurad lo bueno delante de los hombres, si es posible. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, hermanos, si es posible, estad en paz con todos. Tomemos el ejemplo de Abraham. Abraham, usted podría, póngase los zapatos de Abraham. Usted podría decir, pucha, Abraham era el patriarca. Abraham la llevaba. No era una persona que pasaba desapercibida. Él sacó a toda su familia de Ur, ¿no es cierto? Y las llevó a Canaán. Era un líder innato. Él podía haber decidido, él elegir. Donde yo vaya, tú vas a ir al lado contrario. Pero al contrario, él, ¿no es cierto?, le dijo a Lot que él eligiera el lugar que él quisiera. Así que no vemos a alguien altivo. Yo no veo ahí en esa decisión de Abraham, en las palabras que le dijo a Lot, una persona altiva, ¿no es cierto?, que imponga su voluntad, sino que al contrario, ¿no es cierto? En cuanto es posible, dice Pablo, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Uno no puede evitar que alguien le grite a uno no puede evitar que alguien lo interpele, le diga hasta alguna grosería. Uno no puede evitar que los otros hagan cosas en contra de uno. Pero sí podemos evitar nosotros hacer cosas en contra de otros. ¿Ya? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No solamente con el pueblo de Dios, sino con todos los hombres. ¿No es cierto? Ahí tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestra vida también familiar. En cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos. Dice en Romanos capítulo 15, versos 5 y 6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es cierto? El Dios de la paciencia, el primer paciente con nosotros es Dios. El Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz, ay hermano, qué triste cuando tenemos muchas voces, ¿no es cierto? Yo cuando me pongo a ver este tema del coronavirus y me pongo de repente a revisar WhatsApp de los grupos en que estoy y escucho mucha información, ¿no es cierto? La misma televisión, la información que no es la oficial de gobierno. Y hay mucha discusión y mucho desacuerdo y muchas personas que piensan que tratan de darle solución a este tema y hay aportes de muchos lados y dicen, pero ¿por qué el gobierno no hace esto? ¿Por qué no hace esto otro? ¿Por qué no va para allá? ¿No toma un avión? ¿Hace esto? Y hay muchas voces. De alguna forma se parte mucho esto, ¿no es cierto? Se separan muchas cosas y que de alguna forma no se llega a una conclusión. De alguna forma no dejan, ¿no es cierto?, que a las personas que deberían tomar esos acuerdos, que deberían trabajar por dar la solución, no lo hacen.
Entonces, debemos tener una sola voz. Como cristianos, debemos tener una sola voz. Debemos centrarnos en las cosas que creemos, por ejemplo, ¿verdad? A veces nos centramos más en los detalles, nos centramos más en las cosas que son superficiales, más que en las que realmente deberíamos poner atención. ¿Cómo es posible discutir con otros creyentes al mismo tiempo que vivimos de acuerdo con ellos? Es difícil, ¿no es cierto? Es difícil que, que tengamos discusiones y al mismo tiempo, ¿no es cierto? Debemos vivir en acuerdo. ¿Cómo es posible que nosotros podamos vivir en un tiempo en que, en que peleemos, en que discutamos, en que no nos lleguemos de acuerdo? Cuando la palabra del Señor también nos dice que debemos vivir en acuerdo para lograr caminar y avanzar. Debemos vivir en acuerdo, obviamente. ¿Cómo debe afectar nuestra interacción cotidiana con creyentes y no creyentes la verdad de que el terreno debajo de la cruz tiene el mismo nivel para todos? ¿Cómo debe afectar nuestra interacción cotidiana? ¿No es cierto? Yo le he dicho a las personas en la iglesia, todos somos iguales ante el Señor. Todos somos iguales, nadie es más importante que otro. Todos somos importantes para Dios. Así que debemos comportarnos como tal también y hacer y pedirle a Dios que nos ayude a no mirar, no ser altivo, no mirar por sobre el hombro a otro, sino que mirarlo. Incluso nos dice la palabra del Señor que debemos mirarlo como a ellos como superiores a uno mismo. Eso es lo que nos dice. Pero muchas veces nuestra actitud demuestra lo contrario. Podemos discutir para ir, ¿no es cierto?, resumiendo este estudio, podemos discutir en numerosos asuntos que no son esenciales. Aunque no hallemos una solución, siempre y cuando estemos totalmente de acuerdo en la verdad fundamental del Evangelio. Entonces, el compromiso es con Cristo, es con la verdad del Evangelio, así como nuestro propósito de glorificar a Dios son los fundamentos para el acuerdo y la unidad en el cuerpo de Cristo. Debemos considerar que nuestra vida como cristianos es glorificar a Dios, ¿no es cierto? Debemos creer entonces la verdad del Evangelio, debemos también estar en acuerdo, ¿no es cierto?, manteniendo la unidad del cuerpo de Cristo. Sí, así nosotros, ¿no es cierto?, creemos en Dios, creemos en el Evangelio, glorificamos a Dios y de alguna forma también en todas estas cosas que creemos que son el fundamento de nuestra fe como cristianos, debe también ser guardada la unidad del Espíritu. Amén. Así que cada vez que usted tenga una discusión acalorada con alguien, sea su hermano o sea algún amigo, algún familiar, a lo mejor hasta no cristiano, y acuérdese de estas palabras, acuérdese de este consejo, ¿no es cierto?, de cómo nosotros podemos llegar, lograr mantener la unidad, mantener la paz, mantener la calma, sobre todo en estos días que un poco nos abrumamos, ¿no es cierto?, nos dificulta el poder estar encerrado en nuestro hogar, el no tener mucho que salir, no tener mucho, no poder salir por estar en una cuarentena voluntaria, como dicen los médicos, sobre todo en estos días que debemos nosotros mantener la calma, debemos mantener también la paz en nuestro hogar, ¿ya? Y si llegamos a discutir, que no sobrepase esa discusión, que no llegue más allá y podamos buscar una buena solución, una pacífica solución.
a los conflictos. No dejemos que nos gane el orgullo. No dejemos que nos gane el orgullo, ¿cierto? No debemos permitir que el orgullo nos domine, ¿no es cierto? Debemos lograr pedirle al Señor que Él bendiga nuestras vidas y que nos ponga paz y que nos ponga sabiduría para saber reaccionar bien también en aquellos momentos. Amén. Dios les bendiga. Nos encontramos mañana para poder entregar la palabra al Señor. El Señor les bendiga.